again. It's a redskin. Bien, listo. Nuevamente, buenas noches con todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este webinar, ¿listo? Donde vamos a introducirnos un poco más en cuanto al balance de materia en circuitos de flotación. Bien. Listo. Empecemos. Un balance de materiales, ¿no? En sí viene a ser una contabilidad exacta, ¿bien? De los, como su nombre lo dice, los materiales que están en nuestro circuito. En este caso hablamos tanto de sólidos, ¿no? Que netamente sería el tonelaje y el contenido metálico, y líquidos, que nos referimos al agua, ¿bien? Que entran y salen de una operación. En este caso, estos componentes, ¿bien? Deben seguir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. ¿Bien? Ahora, estos balances generalmente se realizan en estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a considerar acumulación, generación o consumo, ¿no? Por ejemplo, si vemos un balance en la exhibición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos el consumo de algunos reactivos, por ejemplo, al igual, ¿no? Que por ejemplo, en flotación. O, por ejemplo, si hablamos de acumulación, ¿no? Como sabemos, en una celda de flotación, ¿listo? No siempre todo lo que ingresa, ¿no? Que sería nuestro alimento, no va a ser lo que sale en mis productos, ¿no? Ya sea en mis relaves o en mi concentrado, ¿no? Obviamente esta acumulación, viéndolo en un tema real, ¿no? Obviamente va a haber una cierta cantidad, ¿no? De pulpa que va a estar acumulada en mi celda, ¿no? Es por ello que también hablamos de un tiempo de residencia, ¿no? Donde la pulpa va a estar residiendo, ¿no? Propiamente dicho, en la celda, ¿no? Bien, entonces, cuando hacemos estos tipos de balances, no consideramos estos aspectos, ¿listo? Ahora, todo ello se resume en qué? En que la entrada va a ser igual a la salida. O sea, que si a nuestro proceso o a nuestra celda ingresan 100 toneladas, obviamente tendrían que salir, o la suma de mis productos tendría que ser 100 toneladas. Ejemplo, ¿no? Digamos que en mi concentrado salen 10 toneladas y en mi relave, pues obviamente la diferencia serían 90 toneladas, ¿no? No se puede dar el caso de que si ingresan 100 toneladas, pues no sé, en mi concentrado salgan 10 y digamos que en mi relave pues salgan 85 o 95, ¿no? Eso no sería posible, ¿no? No estaría cumpliendo un balance en sí. Bien, entonces para fines prácticos es que se considera en estado estacionario, no considerando estos aspectos, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces una vez entendido ello, podemos decir lo siguiente, que estos balances, que bueno, en sí engloban un balance metalúrgico y un balance de materiales, se utilizan ya sea para evaluar y controlar, ¿listo? Las operaciones de una planta metalúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, decimos que nuestro circuito de flotación vendría a ser como un paciente, ¿no? ¿Cómo así, Aldo? En este caso, si por ejemplo hacemos un muestreo o un survey de nuestro circuito, este muestreo, pues nosotros podemos obtener diferentes datos, ¿no? Es como hacerle pruebas, ¿no? A nuestro paciente, en las cuales pues podemos determinar nuestras famosas leyes, ¿no? Que son las principales para realizar un balance metalúrgico. Asimismo, podemos determinar, por ejemplo, porcentaje de sólidos o en algunos casos también gravedad específica, ¿no? El primero, pues sería para hacer balances metalúrgicos.
Y los dos siguientes serían para hacer un balance de materiales. Bueno, aquí vamos a completar para que no haya confusión. ¿Listo? Entonces, estas vendrían a ser, entre comillas, nuestras pruebas para nuestro paciente, ¿no? Nosotros vamos a hacerle pruebas y vamos a determinar las leyes que hay en cada corriente, asimismo, el porcentaje de sólidos y la gravedad específica. Una vez que nosotros ya tenemos esos datos, obviamente previo a un survey, ¿no? Ya utilizamos esto para realizar este paso, ¿no? Los balances como tal. Seguido de ello, nosotros ya podemos evaluar nuestro circuito. Obviamente, al hacer estos balances, podemos evaluar el rendimiento, ¿listo? El rendimiento de mi circuito. ¿Cómo haciendo? Podemos ver quizá la recuperación, podemos ver el mass pool, podemos ver el ratio de enriquecimiento y el ratio de concentración, que son también llamados índices metalúrgicos. Bien, nosotros podemos evaluar nuestro circuito, por ejemplo, con estos índices. De igual forma, existen, ¿no?, unas gráficas, como por ejemplo la curva de mass pool versus ratio de enriquecimiento, la cual tiene una tendencia potencial, ¿no? En este caso, si nuestro circuito tiene esta tendencia, pues estaría operando correctamente. Ahora, no quiere decir que si no tiene esa tendencia, pues no esté operando correctamente, ¿no? Sino que quizá tenga una alta variabilidad. ¿Listo? Entonces, todo esto podemos obtener en función de un balance. No solamente de materiales, no solamente metalúrgico, sino una combinación de ambos, ¿no? Obviamente todo ello, como ya dijimos, proviene de un survey, ¿no? De una obtención de datos inicialmente. ¿Listo? Obviamente después de evaluar y evidenciar quizá algunos ejemplos, problemas, o en todo caso algunos hallazgos que no se habían visto anteriormente, ¿no? Se pueden tomar decisiones, ¿no? Decisiones para controlar, ya sea algunos problemas, o en todo caso ver el por qué ha cambiado quizá algunos valores. No sé, ejemplo, digamos que mi recuperación de mi proceso, pues era, ejemplo, ¿no? Digamos del 80%. Pero pasado un periodo, ¿no? Vemos que la recuperación disminuyó quizá un 70%, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Posiblemente uno podría decir, oye, mira, nosotros en este periodo hemos aumentado el tonelaje, ¿no?, de procesamiento. Ello conlleva a que los tiempos de residencia sean menores y por ende ello afecta la recuperación en cada etapa. Entonces, ese podría ser un factor que esté causando la disminución en la recuperación, ¿no? Ahora, no solamente digo eso, ¿no? Quizá podría ser otro factor. Entonces, la idea está en investigar un poco más, ¿no? Determinar cuál es quizá el posible factor o factores que esté provocando una caída en mi recuperación, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo darme cuenta de ello? Evaluando mi circuito. ¿Cómo lo evalúo? Con balances metalúrgicos y de materiales. ¿Bien? Ahora, ¿yo cómo puedo realizar mi balance, ¿no? En este caso, inicialmente yo necesito, ¿no? Antes de pasar a un balance de materiales, necesito un balance metalúrgico. Entonces, yo para ello necesito tanto mis sólidos, que son los pesos del material o de cada corriente, y de igual forma necesito mis componentes contenidos. En este caso, los componentes contenidos en cada corriente de mi proceso vendrían a ser mis leyes. Obviamente para un balance metalúrgico. Una vez terminado ello, ¿cuáles serían mis otros componentes? Podrían ser mis porcentajes de sólidos, acompañados de mi grado específica, para realizar mi balance de materiales, ¿no? ¿Listo? Bien.
Ahora vamos a ver una metodología, ¿listo? Que en este caso es la cual vamos a hablar más detalladamente cuando se realice el curso, ¿listo? En este caso, vamos a ver la metodología de matriz conexión. Esta metodología es una forma de realizar balances inicialmente metalúrgicos, ¿listo? Con la cual podemos determinar las fracciones de masa en cada corriente, ¿no? Como sabemos, es muy difícil, ¿no? Quizá conocer los sólidos o el tonelaje que esté pasando en cada corriente, ¿no? En el alimento, pues casi siempre podemos conocer. En los productos finales también. Pero ¿qué pasa en las corrientes internas? ¿No? En muchas ocasiones, pues no se puede conocer ello. Entonces es por ello que necesitamos conocer algunas metodologías, ¿no? Para realizar esos balances. Obviamente existen softwares, ¿no? Softwares que nos pueden ayudar a realizar estos balances, ¿no? Por ejemplo, JK-SIGMET, MetSim, MinProSim, entre otros, ¿no? Que hacen balances. Pero ¿cuál es el punto, ¿no? De también este curso, y bueno, que se va a realizar. Que en muchas ocasiones a uno, ¿no? Le pueden decir que, o bueno, les enseñan a utilizar el software, pero no entienden el fundamento como tal, ¿no? O sea, que puede tener un nivel avanzado del uso del software, pero no conoce o no sabría, ¿no? Qué hacer. Si en algún punto el balance, pues le dice que no cierra o no converge, ¿no? Y pues que simplemente no sale el balance, ¿no? Obviamente sabemos que los softwares son de caja negra. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conoce lo que hace internamente. Simplemente uno ingresa datos y pues el software los arroja, ¿no? Los resultados. Entonces, obviamente varios softwares utilizan esta metodología, entre otras que puedan haber, ¿no? Pero en este caso yo siempre me aferro a la idea tanto de conocer el fundamento, o sea, que uno pueda realizarlo inicialmente en Excel y que pasado ello pueda realizarlo, ¿no? Y pues obviamente hacerlo bien en un software, ¿no? Entonces eso también es uno de los objetivos de este curso, que ustedes conozcan, ¿no? El fundamento como tal de cada módulo, ¿no? Sea de cinética, sea de balances, sea de dimensionamiento, ¿no? Bien, listo. Entonces, sigamos con la metodología. En este caso, como les mencionaba, esta metodología, con ella puedo determinar fracciones de masa en cada corriente, ¿no? Para ello también necesito lo que son, en este caso, mis leyes, ¿no? Para hacer mis matrices como tal, ¿no? Y de ahí viene el nombre, matriz conexión. Porque yo voy a hacer matrices, ¿listo? En función de las conexiones que tenga mi circuito. Y para esto debemos conocer la diferencia entre nodos, que bueno, creo que es más que obvia. Va a haber dos tipos de nodos, ¿no? Un nodo de separación y un nodo de unión. ¿Listo? Obviamente, y como podemos darnos cuenta, estos nodos, ¿no? El de separación, obviamente va a separar, ¿no? Un flujo. Y un nodo de unión va a unir, ya sea dos o más flujos, y los convierte en solamente uno. Ahora, ¿cómo podemos llevar esa definición a nuestro circuito? Obviamente, un nodo de separación podría ser fácilmente una celda o una etapa, o en todo caso, todo mi circuito. ¿Por qué, Aldo? Porque vemos que tenemos un solo alimento, ¿no? Bueno, obviamente antes de que quizá en unos casos se pueda dividir en dos líneas de flotación, ¿no? Pero generalmente es un alimento, ¿no? Como tal. Entonces, este alimento, pasado todo el proceso como tal de flotación, ¿no? Al final, según la configuración del circuito, podría obtener ya sea dos productos, ya sea tres o hasta cuatro productos, ¿no? Entonces, este flujo se va a dividir
finalmente en 2, ¿no? En los relaves y en el concentrado. Lo mismo sucede en cada celda, ¿no? Tiene su alimento, tiene su relave y tiene su concentrado. Bien. Entonces, ya más o menos sabemos que uno de separación, fácilmente podemos identificarlo como mi celda, mi etapa o mi circuito global, ¿no? Y un nodo de unión, ¿cuál vendría a ser? Aquí fácilmente podemos decir que son los cajones de pulpa, ¿no? Los cajones, pues como sabemos, son, bueno, cajones en los cuales se va a juntar ya sea dos o más flujos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Aquí en este circuito, ¿no? Vemos que mi alimento, antes, bueno, mi alimento fresco, antes de alimentar a mi etapa Raffer, se va a juntar con la recirculación o lo que es las colas o relave de mi etapa cleaner, ¿no? Que sale, bueno, por acá y llega a este punto. O sea que en este punto de acá, ¿no? Hay un cajón, ¿no? De ese cajón va a salir una corriente que va a ser netamente el alimento a mi etapa Raffer. Su alimento de esta etapa no es el alimento fresco y no es estas colas cleaner, ¿no? Sino es la combinación de ambos la que alimenta mi etapa Raffer. Entonces, cualquier cajón o cualquier punto en donde se junten o se unan dos o más flujos es un nodo de unión. ¿Listo? Entonces ahí no creo que haya problemas. Bien, ahora, eso era un poco para entender cómo vamos a hacer o cómo vamos a identificar las conexiones y a la vez cómo vamos a realizar o confeccionar nuestras matrices. ¿Listo? Ahora, ahí viene el punto. Para hacer nuestra matriz, que en sí va a ser una, que luego se va a convertir en dos, ¿bien? Esta matriz yo la puedo formar con dos tipos de ecuaciones. Unas ecuaciones nodales y unas ecuaciones másicas. Ahora, en este caso, podría decirles que son netamente iguales. ¿Listo? Pero entonces, si son iguales, ¿por qué las divides? Las divido porque al momento de hacer la matriz y de colocar los valores respectivamente, según cada tipo de ecuación, solamente van a cambiar la denominación de cómo yo coloque los valores. ¿Cómo así? En este caso, bien, cuando yo quiera hacer mi ecuación nodal, yo simplemente debo saber que flujos que ingresan, ¿listo? Van a tomar un valor de 1, flujos que salen toman un valor de -1 y flujos que no intervienen toman un valor de 0. A ver, espérame, Aldo. ¿Cómo sé que un flujo ingresa, sale o no interviene? Muy fácilmente. Tomemos de ejemplo mi etapa Raffer, ¿no? Mi etapa Raffer. Mi etapa Raffer está compuesta, ¿no? Por tres corrientes como tal. ¿Cómo así? Su alimento, ¿no? Su alimento, su relave, que en este caso es la corriente que alimenta la etapa scavenger, ¿listo? Vamos a poner acá relave, o tailings, ¿no? Como se dice en inglés. Y el concentrado, ¿no? El concentrado. Entonces, cada etapa tiene tres corrientes, ¿no? Alimento, relave y concentrado. Ahora, esta etapa, ¿listo? Ahora, una vez que ya he definido qué nodo voy a analizar, simplemente y muy fácilmente digo que el flujo que ingresa, que en este caso sería mi alimento, tomaría un valor de 1. ¿Listo? 1, ¿no? Flujos que salen toman un valor de -1. En este caso, los flujos que salen son el concentrado y el relave, ¿no? Entonces, tenemos -1 y tenemos -1.
Y, por ejemplo, flujos que no intervienen serían pues flujos que netamente o no ingresan o no salen de ese nodo. Por ejemplo, si yo me fijo en mi tapa cleaner, ¿no? En mi tapa cleaner. Mi tapa cleaner como tal, ¿no? Vemos que tiene sus tres flujos, ¿no? Que bueno, en este caso el concentrado de la Raffer es el alimento de la cleaner, pero a la vez tiene, ¿no? Su relave, ¿no? Su relave y su concentrado, ¿no? Pero si me doy cuenta, ese concentrado de aquí, ¿no? Que bueno, es mi concentrado final, nunca llega a mi etapa Raffer, ¿no? Nunca llega. Entonces, yo podría considerar que es un flujo que no interviene en mi nodo Raffer. Entonces, simplemente tomaba el valor de cero. Este relave que uno quizá podría decir, oye Aldo, pero mira, este relave se junta con el alimento fresco y todo ello forma mi alimento, a mi Raffer. Yo te diría, sí, tienes razón, pero no es un flujo como tal, o sea, el mismo relave no ingresa o no sale de mi nodo Raffer. Entonces simplemente lo considero cero. ¿Listo? Ahora, esa es la forma en la que yo puedo definir los valores, ¿no? Para mi nodo que esté analizando. Ahora, pero yo cómo lo coloco, ¿no? ¿Cómo lo coloco en forma matricial? Para ello, ¿no? Para ello nosotros vamos a hacer una tablita, obviamente en el Excel cuando vayamos a la parte práctica, ¿no? Vamos a generar una tabla así, ¿no? Donde en la parte superior van a estar mis flujos. Ejemplo, flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el número total de flujos que yo encuentre en mi circuito. Si tengo 10, pues tendré 10 flujos, o en todo caso, 10 columnas. Si tengo 20 flujos, de igual forma. ¿Bien? Luego seguimos con, por ejemplo, con las filas. En las filas van a ir las ecuaciones como tal. En este caso, siempre vamos a iniciar con ecuaciones nodales y luego continuamos con ecuaciones básicas. En este caso, pues estamos analizando mis nodos, o bueno, ese nodo Raffer, con ecuaciones nodales. Entonces, mi ecuación nodal 1 sería esa acá, ¿no? Tendré quizá también un nodo 2, un nodo 3, y así sucesivamente. Una vez que termine con mis nodos, o con mis ecuaciones nodales, ¿bien? Puedo pasar a mis ecuaciones básicas, o sea, ecuación básica 1, ecuación básica 2. ¿Listo? Entonces, esta es en sí la estructura que debería tener nuestra matriz. ¿Listo? Que como les dije, inicialmente va a ser una, pero luego se convertirá en dos. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros, bien, vamos a colocar primeramente nuestros valores, ¿no? Que hemos, bueno, según nuestro análisis de este nodo Raffer. Supongamos que este es un flujo 1, ¿no? Flujo 1, flujo 2, flujo 3, y digamos que este concentrado es flujo 4. ¿Listo? Solo para el ejemplo. Bien. Entonces, ¿no? Mi nodo Raffer, que es mi nodo 1, ¿no? Nodo 1. Yo le voy a colocar sus valores, según mi análisis. Yo veo que el flujo 1 es un flujo que ingresa y que toma un valor de 1. Ah, ya. Entonces le coloco 1. El flujo 2 es un flujo que sale y que por ende es negativo. Entonces toma un valor de -1, ¿no? El flujo 3 es un flujo que también sale. De igual forma, toma un valor de -1. Flujo 4
es un flujo que no interviene en nuestro circuito. Entonces toma un valor de 0, porque no interviene en mi nodo. Obviamente los demás flujos también tendrían un valor de 0 porque no intervienen en mi nodo Raffle. Y así de sencillo, yo tengo, en este caso, mi primera ecuación nodal, ¿no? Simplemente analizando mi nodo paso a paso, ¿no? ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo analizo mi scavenger o mi cleaner, sería de igual forma. ¿Listo? Ahora, pasemos a nuestra ecuación másica. Mi ecuación másica, que como les dije, prácticamente másica y nodal son lo mismo, solamente que se diferencian en las denominaciones que yo coloque. ¿Listo? La diferencia es que aquí, en mis ecuaciones básicas, en vez de utilizar 1 menos 1, ¿no? Utilizo mis leyes. O sea, ¿no? Que si, por ejemplo, mm, mm, ya. Digamos que mi elemento Raffer tenga una ley, ejemplo, del 2%. Mi concentrado que tenga del 15%. Y mi relave que tenga de 1.2%. ¿Listo? Estas leyes van a ser en sí el valor numérico, ¿listo? El valor numérico, según mi ecuación nodal. Pero aquí lo único que se va a mantener son los signos. O sea, que si mi alimento es un flujo que ingresa y que era positivo, cuando yo coloque mi ley en mi tablita, según mi ecuación básica número 1, ¿listo? También va a tomar un valor positivo. O sea, el valor de aquí sería 2 positivo, porque es una ley de un flujo que ingresa. ¿Qué pasaría entonces si quiero colocar los valores, ¿no? Para mi relave y para mi concentrado. Flujo 2, que es relave, ¿no? Es un flujo que sale, entonces de por sí ya sé que es negativo. Y simplemente le coloco el valor de la ley, que es 1.2. ¿Bien? Y ahora, ¿bien? Mi concentrado, ¿listo? Tomaría un valor de un flujo que sale, o sea, negativo, y su valor, 15%, ¿no? 15%. Y listo. Flujos que no intervienen, como flujo 4, ¿no? Se siguen manteniendo en cero, porque es un flujo que no interviene. ¿Bien? Y le colocamos cero. Y ya está. La única diferencia, como se dan cuenta, es que cuando coloco ecuaciones nodales, utilizo esta denominación, 1 y menos 1. Pero cuando utilizo ecuaciones básicas, utilizo las leyes, pero manteniendo el signo que yo ya, en este caso, definí en mis ecuaciones nodales. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿no? Con esta breve introducción, pasemos a un ejemplo en Excel. ¿Listo? Bien. Vamos a... Acá, aquí está. Aquí está nuestro Excel. Aquí vamos a hacer nuestro ejemplito. Y qué bueno, al finalizar este webinar, ¿listo? Y obviamente los que se han inscrito en el link, ¿listo? Donde han colocado su correo, se les va a enviar esta plantilla. ¿Bien? Bien. De igual forma, si es que no se han logrado eh, anotar, ¿no? En el link, el cual se subió, bueno, se publicó en nuestra página de Facebook hace unos días, pueden hacerlo y ahí se les va a enviar la plantilla. ¿Listo? De igual forma, como les dije, esta sesión, esta clase demostrativa está siendo grabada y van a poder visualizarla completamente en nuestro canal de YouTube, Metallurgical Application. Bien, listo.
Listo. Entonces, iniciemos con este ejemplito. Nosotros tenemos bueno, en este caso, nuestro circuito, ¿no? En este caso es un circuito, ¿no? El cual tiene sus tres etapas, ¿no? Una etapa Raffer, una etapa Scavenger y una etapa Cleaner. ¿Bien? En este caso vemos que tiene un alimento, ¿no? Un alimento, ¿listo? Luego, ese alimento se junta o se une con una recirculación, ¿listo? El cual pues está compuesto por estos flujos, ¿no? Que serían las colas de mi cleaner y el concentrado de mi scavenger. Bien, esa corriente, ¿no? Se une con mi elemento fresco y ambos alimentan a mi etapa Raffer. Mi etapa Raffer, como sabemos, tiene su relave y tiene su concentrado. El concentrado alimenta a mi cleaner y obviamente de esta cleaner, bueno, ya sabemos que su relave va a este nodo como recirculación y de esta cleaner también sale el concentrado final, ¿no? Y ahora de mi etapa Raffer, vemos que su relave alimenta a mi scavenger, ¿no? Que la función del scavenger, como sabemos, es recuperar lo que no ha podido ser recuperado en mi etapa Raffer. ¿Listo? Entonces, su concentrado retorna a mi circuito, ¿no? Pero ya sus relaves, en este caso de mi scavenger, ya serían mis relaves finales, ¿no? O sea, prácticamente una corriente que tiene poca cantidad o que no es comercialmente viable, ¿no? Bien, entonces, ese es nuestro circuito. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a nuestro circuito, ¿no? Nosotros hemos hecho un muestreo, una campaña de muestreo, y se han obtenido, ¿no? Diferentes leyes. En este caso, como vemos, es un circuito de cobre, ¿bien? Donde está compuesto por 9 corrientes. ¿Listo? 9 corrientes. Uy. Y pues, cada corriente en este caso, pues, se ha muestreado, ¿no? Se ha analizado y el laboratorio me reportó los flujos. Bueno, las leyes de cada flujo, ¿no? Asimismo, tengo también el tonelaje que se está o que se estuvo alimentando a mi circuito, ¿no? Entonces, una vez que yo, bueno, he hecho mi campaña de muestreo, ¿no? Que he hecho mi campaña de muestreo, ¿bien? Yo puedo ya aplicar la metodología como tal. ¿Listo? Ahora, muchos me dirán, pero Aldo, en algunos casos, en algunas plantas y bueno, algunas configuraciones de mi circuito, no se puede realizar el muestreo, ¿no? O sea, no se puede obtener la muestra de esa corriente. ¿Qué podría hacer en esos casos? En algunos casos, pues sí, ¿no? Quizá por falta de personal, quizá porque no hay, o bueno, la accesibilidad no es buena, ¿no? Como sabemos, pues también se tiene que ver el tema de la seguridad, ¿no? No, no voy a estar colgado con mi muestreador, ¿no? Intentando sacar una muestra, donde quizá posiblemente, pues, en el peor de los casos, pues ocurra un accidente fatal, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues, no se podría obtener una muestra, ¿no? En esos casos, pues obviamente, ¿no? Quizá no haya una ley, ¿no? Entonces, esta metodología tiene lo que es, por ejemplo, una formulita que es como una condición, que en muchos casos, pues siempre es favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque nos indica si es que un circuito como tal, ¿no? Cuántos flujos como mínimo se necesitan para realizar mi balance, ¿no? Obviamente, si ese número es muy bajo, ¿no? Va a ser casi imposible realizar un balance. Obviamente que salga de acuerdo a mis leyes de mi muestreo, ¿no? Porque quizá en algunos casos, ¿no? Alguien puede decir, no, sí, pero yo puedo tomar una data histórica y puedo suponer una ley. Sí, podrías, ¿no? Pero quizá en algunos casos
no sé, ejemplo, ¿no? Digamos que mi circuito ha sido tan variable en ese periodo que pues la ley que quizá según tú conozcas sea, no sé, de 5%, quizá ya ahora es 6% o 7%, ¿no? Obviamente uno puede decir, oye, pero no es tanta la variación. Sí, ¿no? Uno puede decir eso. Pero cuando tú ya lo evalúas de acuerdo a los índices metalúrgicos, pues obviamente sí puede cambiar bastante, ¿no? Entonces, si yo quiero tener la mayor confianza de mi balance y de ese modo evaluarlo, ¿no? Lo ideal es, ya sea tener la mayor cantidad de información, ¿no? Y de ello, pues, garantizar que mi balance sea representativo. ¿Listo? Bien. Entonces, estábamos en esta parte. Esta metodología, bien, me dice que yo necesito tener un número mínimo de flujos muestreados para poder realizar mi balance. Bien. Entonces, en este caso, ¿listo? Yo necesito identificar algunos valores, ¿no? En este caso. Por ejemplo, yo necesito el número de flujos de alimentación y necesito el número de nodos separadores. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar eso? ¿No? Si yo veo mi circuito, ¿no? Me dice número de flujos de alimentación. Aquí hace referencia al flujo de alimentación al circuito. No hace referencia por ejemplo, a mi corriente de alimento a mi Raffer, o alimento a mi cleaner, o alimento a mi scavenger. No, no, no. Este valor hace referencia al número de flujos de alimentación al circuito. Como sabemos, casi siempre es uno, ¿no? Solamente un flujo. Obviamente, como les mencioné, antes de quizá dividir ese alimento en 2 o 3 líneas dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en las bambas, ¿no? Se divide pues en lo que son cuatro, me parece, 4 etapas o 4 líneas de flotación, ¿no? Donde cada una es una Raffer y cada una tiene su etapa scavenger, ¿no? Entonces, un alimento se divide en 4, pero obviamente antes de que se divida, consideramos ese alimento, ¿listo? Entonces, por lo general, pues es 1, ¿no? Y en ese caso, en este circuito, también es 1. Y colocamos 1. Luego me pide el número de nodos separadores. Como sabemos, un nodo separador, y ya sabemos qué es un nodo separador, ¿no? Obviamente separa, podría ser cualquier celda o cualquier etapa, o hasta mi circuito. Pero en este caso, solamente se considera ya sea celdas o sea etapas, ¿no? ¿Por qué digo celdas o por qué etapas? Porque en muchas ocasiones, pues las celdas, ¿no? Eh, bueno, hay bancos, ¿no? Bancos Raffer, bancos Scavenger, bancos Cleaner, ¿no? Que están compuestos por varias celdas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones ellos se simplifica, ¿no? Considerando simplemente la etapa, el alimento a esa etapa, el concentrado de esa etapa total y las colas, obviamente, total de esa etapa. Bien, entonces, para nuestro caso, de ejemplo, vemos que tenemos tres etapas, ¿no? Raffer, Cleaner y Scavenger. Y obviamente sabemos que son nodos separadores, ¿no? Porque entra un flujo y salen 2. Los otros nodos, ¿no? Serían en sí, ¿qué? Serían, pues, nodos de unión, porque obviamente están uniendo 2 flujos y simplemente producen un solo flujo. ¿Listo? Entonces, número de nodos separadores serían 3. Y ya está. Ahora, acá simplemente me quedaría hacer mi formulita, ¿no? Aplicarla, que sería 2 multiplicado por mi valor A más mi valor S, y todo eso restado de 1. Y ya está. Con esto que me doy cuenta, que me está diciendo que según mi circuito, yo necesito como mínimo 7 flujos muestreados.
Si yo tengo 7 flujos muestreados, yo fácilmente puedo realizar mi balance de materiales. O bueno, perdón, mi balance como tal. ¿Listo? Entonces, yo con esto verifico, ¿no? Ah, ya, yo tengo acá 9 flujos muestreados. Entonces, fácilmente puedo hacer mi balance. Pero, ¿qué pasaría si yo no poseo, ¿no? Digamos, esas leyes, ¿no? Y digamos que solamente tengo 6 flujos muestreados. Entonces, obviamente, no se podría, ¿no? No se podría balancear, porque según mi condición, me dice que necesito 7 como mínimo. Ah, ya, entonces no podría hacer mi balance. Entonces, en algunos casos, esta metodología como tal, ¿no? Me dice que sí se puede hacer balances o que quizá no, dependiendo del valor que se obtenga aquí. ¿Listo? Como les dije, casi siempre es posible. ¿Listo? En algunas ocasiones, pues faltan quizá uno, dos, tres, ¿no? Dependiendo de la configuración del circuito, muestras, ¿no? Pero casi siempre esta condición se cumple y pues fácilmente puedo hacer mi balance. Bien, entonces la conclusión aquí es que sí puedo hacer mi balance, entonces vayamos a ello. ¿Listo? Bien, en este caso tenemos mis leyes, ¿no? Y ahora simplemente nos quedaría hacer nuestro cuadrito que ya dijimos, ¿no? Que era este de acá, ¿no? Donde en la parte superior van a ir los flujos, ¿no? Que en este caso son 9. Y pues en mis filas van a ir mis nodos, o bueno, mis ecuaciones tanto nodales como másicas. En este caso, ¿no? Para tener una mejor representación de mi circuito, acá tengo un esquema nodal, ¿no? Vamos a mover esto aquí y vamos a traer esto acá. Bien, listo. Aquí, según nuestro esquema nodal, vemos que fácilmente tengo 5 nodos, ¿no? 5 nodos. Entonces yo podría, ¿no? Considerar esos 5 nodos. O sea, yo debería tener, ¿no? 5 ecuaciones nodales y 5 ecuaciones másicas. Y listo. Esa sería mi matriz, que en sí es mi primera matriz. Y que bueno, nuevamente les repito, va a haber, ¿no? Va a haber dos, bueno, al final esta se va a convertir en dos matrices. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos ahí ya bueno, nuestra caja matricial, si la podemos llamar así, ¿no? Ahora simplemente nos queda colocar los valores, ¿no? Analizar celda por celda y llegar a esta de aquí, ¿no? Entonces, iniciemos con nuestro nodo 1, que en este caso sería ese de acá, ¿no? Ese de acá. ¿Qué dice mi nodo 1? Me dice que ingresa mi flujo 9. Como recordamos, mi flujo 9, bueno, si es un flujo que ingresa, es un flujo positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí también el flujo 7 ingresa, entonces también es positivo. Y vemos que el flujo 1 es un flujo que sale. Si sale un flujo, pues toma un valor negativo. ¿Listo? Flujos que ingresan positivos, flujos que salen negativos, y ya está. Flujos que no intervienen toman un valor de 0. Y ya está. Complicado no es, ¿no? Vayamos al nodo 2. El nodo 2 me dice que el flujo 1 ingresa, toma un valor de 1. El flujo 4 y flujo 2 salen, entonces toman un valor de menos
1. Bien. Y pues flujos que no intervienen toman un valor de 0. ¿Listo? Bien. Ahora vayamos a mi nodo 3. Mi nodo 3 me dice que el flujo 2 ingresa. Colocamos 1 positivo. Flujo 5 y flujo 3 son flujos que salen. Entonces toma un valor negativo y sería -1. Bien. Luego seguimos con mi nodo 4 y mi nodo 5, ¿no? Bueno, acá vamos a colocarles los ceros, ¿no? Son flujos que no intervienen. Nodo 4 me dice que el flujo 4 ingresa, toma el valor de 1. Y flujo 6 y flujo 8, ¿no? Como salen, son flujos negativos, ¿no? Toma un valor de -1. Y bueno, para finalizar, solo me quedaría mi nodo 5, que en este caso ingresan dos flujos, el 5 y el 8. Los 5 y 8 toman valores de 1. Y mi flujo, bueno, acá ha habido una confusión. Acá sería de este modo, ¿no? Listo. Sale, ¿no? Este flujo que es el flujo 7, ¿no? Entonces, como sale, es un flujo negativo, -1. Y finalmente los demás toman un valor de 0. Como ven, ¿no? Como ven, es sencillo. Simplemente es analizar cada nodo y darnos cuenta si un flujo ingresa o sale, ¿no? De ese modo yo puedo construir mi matriz. En este caso, teniendo en consideración que son ecuaciones nodales. Bien, mientras, por favor, si pueden ir compartiendo el link que, bueno, ya está subido nuevamente al grupo de, bueno, a nuestra página de Facebook. Y igual forma se ha compartido con algunos de ustedes. Bien, listo. Entonces, sigamos. Nos habíamos quedado en que, ¿no? Tenemos que realizar o confeccionar nuestra matriz de acuerdo a nuestras ecuaciones básicas. Bien. Esas ecuaciones, pues como ya dijimos, van a salir, ¿listo? En función de nuestras leyes. Pero ¿cuál es la ventaja? Pues que simplemente ya mantendríamos los signos, ya que ya hemos analizado en nuestras ecuaciones nodales, pero simplemente cambiando el valor de 1 por nuestras leyes. ¿Bien? Listo. Entonces, antes de pasar a ello, ¿listo? Antes de pasar a ello, tenemos que explicar algo. Y que en este caso, nosotros, para obtener nuestras fracciones básicas, ¿listo? Debemos aplicar una formulita que lo hemos visto quizá en la universidad, ¿no? Donde una matriz X, ¿no? Multiplicada por bueno, en este caso, la inversa de esa matriz, se multiplica por una matriz resultante, ¿listo? Y eso nos va a dar una matriz, la cual va a ser nuestras fracciones básicas. ¿Bien? Entonces, para llegar a esto, nosotros necesitamos una matriz que, bueno, luego le vamos a sacar su inversa, y también necesitamos una matriz resultante, algo similar como un sistema de ecuaciones, ¿no? Que en este caso debemos plantearlo de la misma forma. Bien, nuestra matriz X, ¿no? Inicial, ¿no? Sin inversa, va a ser esta de aquí. Pero vamos a adelantarnos un poco, ¿bien? Y en este caso, para sacar la inversa de una matriz, debe tener el mismo número de filas como de columnas. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Tengo
9 filas, no, bueno, 9 columnas, ¿no? Que son mis 9 flujos, yo debería tener 9 filas también. Entonces, hasta ahí, yo ya no necesitaría, ¿no? Una ecuación básica número 5 y podría fácilmente descartarla, ¿no? Porque para sacar la inversa de esta matriz, debería ser, en este caso, una 9 por 9, o sea, 9 filas y 9 columnas. Bien, listo. Ahora, algo más tenemos que ver acá. Si se dan cuenta, ¿no? Y si son observadores, nosotros necesitamos una matriz X y una matriz Y, o sea, dos matrices. ¿Listo? Dos matrices. Entonces, yo aquí tengo una, pero me dirán, Aldo, ¿y entonces cómo puedo conseguir otra matriz, no? En este caso es muy sencillo. Podemos simplemente hacer una ecuación simple donde decimos que, ¿no? Decimos, ¿bien? Decimos que nuestro circuito, ¿listo? Que en sí es todo ello de aquí, ¿no? Está compuesto ¿por qué? ¿No? Por un flujo de alimento y al final lo que obtengo son mis productos, ¿no? Mi concentrado y mi relave. Entonces, yo podría decir que mi alimento, y bueno, sabemos que por balance debe ser igual a mi concentrado y mi relave. Pero mi relave y mi concentrado salen a partir de un proceso interno, ¿no? Que conlleva el flujo 1, flujo 2, flujo 4 y los tanto nodos y o etapas que están presentes en mi proceso. Entonces, podríamos decir que mi flujo 9, ¿no? Que es mi alimento, sería igual a mi sistema o a mi proceso como tal, ¿no? Obviamente esto es cierto. ¿Por qué? Porque mi flujo 9 ingresa y todo lo que ocurre sí o sí tiene que ser igual a mi flujo 9. Quizá no del mismo modo. Por ejemplo, ¿no? Si entran 100 toneladas y no sé, ¿no? Digamos acá mismo. Mi ley es de 1,76, ¿no? Entonces, de contenido de cobre habría obviamente 1,76. Ahora, yo en este caso, en mi concentrado y mi relave, debería obtener lo mismo, ¿no? Obviamente yo no sé qué tonelaje hay, pero la idea es que, según mi balance, la cantidad de sólidos y de contenidos sumados debería darme esto, ¿no? Y que por ende esto sale a partir de esto sale a partir de esto. Entonces, en conclusión, decimos que mi flujo de alimento es igual a mi proceso como tal. Ahora yo puedo armar un sistema de ecuación aquí, ¿no? O dos en sí, donde mi flujo 9, ¿no? Menos mi proceso es igual a 0, o donde mi proceso menos el flujo 9 es igual a 0. Cualquiera de las dos ecuaciones, pues fácilmente, ¿no? Fácilmente se puede aplicar. Pero yo tengo que ver aquí algo. Debo considerar una ecuación que sea mucho más fácil de representar matemáticamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, mi flujo 9, que está aquí, ¿no? Este yo lo podría multiplicar por una matriz resultante que sería todo esto, ¿no? Mi proceso, ¿listo? O sea, el flujo 1 hasta el flujo 8, ¿no? Según mi esquema. Pero yo tendría que cambiar el signo, porque aquí está con un signo menos. Entonces, a todos mis valores de aquí, tendría que cambiarle a menos. No resulta o no suena muy fácil, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la otra ecuación, ¿no? En este caso, mi proceso, ¿listo? O sea, compuesto desde mi flujo 1 hasta el 8, lo resto menos mi flujo 9, ¿no? Simplemente tendría que aquí que cambiar de signo,
mi flujo 9, y de ese modo ya tendría mis dos matrices. Entonces, nosotros siempre debemos hacer esto. Debemos separar nuestros flujos, que son nuestro proceso como tal, que sería nuestra matriz X, y nuestra matriz Y, que sería nuestra matriz resultante, sería el flujo de alimentación. Entonces, este aquí lo vamos a marcar, ¿bien? Y aquí va a haber el flujo 9, nuevamente, pero con signo cambiado. O sea, este menos va a afectar a mis valores de aquí. Y listo. Ya tengo, ¿no? Ya tengo mis dos matrices que yo necesito para obtener mis fracciones de masa. Bien. Entonces, ahora yo ya no podría utilizar mi flujo 9, ¿no? Porque ya es otra matriz separada. Entonces, prácticamente lo estaría descartando. Entre comillas, ¿no? Entonces, finalmente mi matriz X me quedaría solamente de 8 columnas. Y si se recuerdan, les dije que debería haber la misma cantidad de filas por el hecho de que vamos a obtener su inversa de esta matriz. Entonces, si hay 8 columnas, debería haber 8 ecuaciones, o 8 filas. Entonces, esta cuarta podría también eliminarla, porque no va a ser necesario. Y solamente me quedaría ya con esos valores. 5 ecuaciones nodales y 5 ecuaciones másicas. O bueno, perdón, 3 ecuaciones másicas. ¿Listo? Esa matriz, que es mi matriz X, le saco su inversa. Luego esa inversa la multiplico por mi matriz 9, o bueno, mi matriz de flujo 9, que es mi matriz resultante, y con ello obtengo mis fracciones de masa. ¿Listo? Bien. Entonces, terminemos con este ejemplito. Hagamos nuestras ecuaciones básicas. El flujo 1, ¿no? Como ya sabemos, en este caso me dice que es negativo, pero ya no coloco 1, sino coloco mi ley, que sería esta de aquí. ¿Listo? ¿Qué otro flujo ingresa aquí? Mi flujo 7. Como es positivo, mantiene el signo positivo, pero la ley es del flujo 7, ¿no? Y el flujo 9 también es positivo, entonces de igual forma se queda con el signo positivo y toma el valor de su ley. Y ya está. Y los demás saldo, de igual forma, toman valor de 0. ¿Listo? Luego mi ecuación básica 2 me dice que aquí el flujo está ingresando, o sea, es positivo. Mi ley también debe ser positiva. Flujo 1 es ese aquí, pero sería positivo. ¿Qué otro más tengo? Mi flujo 2, como está saliendo, es negativo, y tomo el valor de la ley del flujo 2. Y para terminar, necesito mi flujo 4. Flujo 4 es negativo, y tomo su ley, 16,1. Y ya está. Se dan cuenta que yo me estoy guiando de mis ecuaciones nodales y que si se han hecho correctamente, fácilmente puedo replicarlas en mis ecuaciones básicas. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente debo cambiarlas, ¿no? Cambiarlas por mis leyes. ¿Listo? Ahora, pues ya simplemente me queda mi ecuación básica 3. Aquí mi flujo 2 es positivo, ley positiva. El flujo 3 es una ley negativa, ¿no? Y mi flujo 5 es ley negativa también. Y ya está. Lo demás son flujos que no intervienen, toman un valor de 0 y ya está. Con ello prácticamente he terminado, entre comillas, la parte difícil, que como ustedes han visto no es tan difícil, ¿no?
Obviamente se podría complicar de acuerdo a la configuración del circuito, ¿no? En este caso, como hay 5 nodos, o bueno, 9 flujos, pues resulta un poco sencillo y rápido, ¿no? En algunos casos quizá podría ser más flujos, ¿no? 12, 15, dependiendo. Entonces, obviamente se tendría que ampliar mi rango de matriz, ¿no? Pero la metodología sigue siendo la misma. ¿Listo? Bien. Y listo. Ahora simplemente nos queda determinar la matriz inversa de esta matriz. Obviamente sin considerar este flujo 9, porque ya se convirtió en mi matriz resultante. ¿Listo? Entonces, yo aquí debo lograr, ¿no? Una matriz, o bueno, mi rango en la cual voy a obtener mi inversa debe ser una 8 por 8, ¿no? 8 por 8. Entonces, aquí ya simplemente coloco la función m inversa y selecciono mi matriz, que en este caso es mi matriz X. La selecciono y damos Control Shift Enter. Ya tengo mi matriz inversa, que sería esa de aquí, x elevado a la menos 1. Y ahora solo me queda multiplicar por mi matriz resultante, o sea, mi matriz F9, ¿no? De F9. Selecciono aquí mi matriz, que va a ser ya mis fracciones de masa, y acá simplemente multiplico, ¿no? ¿Con qué función? Con mmult. Selecciono mi matriz inversa, punto y coma, selecciono mi matriz resultante y damos Control Shift Enter. Y ya está. Estas vendrían a ser mis fracciones de masa, de cómo se estaría repartiendo los sólidos en mi circuito. Oye, Aldo, pero yo lo quiero ver en tonelaje. Listo, perfecto. Vamos aquí a traer estos flujos. Vamos a transponerlos. Y ya está. Esas son mis fracciones másicas de cada flujo. Obviamente mi flujo 9, ¿no? Tomaría un valor de 1. ¿Por qué de 1? Porque obviamente de todo mi circuito, ¿no? Si estamos hablando de fracción, netamente este valor debería ser 1, mi alimento. ¿Listo? 1. Ahora, acá por ejemplo, ¿no? Me dice que mi tonelaje de alimento es 950 toneladas. Lo único que tendría que hacer aquí sería multiplicar cada fracción de masa por mi tonelaje. Y de ese modo ya tengo, ¿bien? Ya tengo mis toneladas que estarían, obviamente, siguiendo, o bueno, que estarían presentes en cada flujo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si traemos nuestro flow sheet, estaríamos diciendo, ¿no? Que en mi flujo 1 estarían ingresando, bueno, en esa corriente habrían 1081 toneladas. Y ustedes me dirán, pero Aldo, ¿por qué es más que mi alimento? Obviamente porque se está sumando con la recirculación, en este caso el flujo 7. O sea que la suma del flujo 9 más mi flujo 7 debería darme 1081. Y efectivamente, se cumple, ¿no? Entonces, de ese modo es como se puede realizar un balance inicialmente metalúrgico. Yo, si acá poseyera, ¿no? Porcentajes sólidos de la específica, me sería fácil hacer un balance de materiales. Entonces, como ven, esta metodología es muy, muy buena, ¿no? Puede aplicarse para cualquier tipo de circuito, simplemente que tiene que cumplir esta condición. Bien, y listo.
Ya simplemente quizá más después se puede estimar la recuperación, el mass pool, ¿no? Etcétera. Ya sea de mi circuito global, ¿no? O ya sea por cada etapa. Y listo. Bien. Entonces, como ven, esto ha sido una parte, una pequeña parte, entre comillas, de lo que se va a ver en el curso. ¿Listo? En este caso ya vamos a terminar la grabación. It's not a game, it's a rich thing.